Dale. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Pablo Sata y para mí es un placer tenerlos hoy esta noche aquí conectados con el equipo Planet. Hoy tenemos una gran capacitación con Fred Gerson, una persona que lleva muchísimo tiempo en las compañías de redes de mercadeo y hace 3 años ingresó a Total Exchange. Él ya ha producido $2 millones y pues en este momento va a compartir un poco acerca de su experiencia en TLC, acerca del negocio y nos va a ayudar y nos va a dar muchos tips que son necesarios para que desarrollemos nuestro negocio. Fred está conectado desde Estados Unidos, nos acompaña Jorge Miguel, que nos va a ayudar con la traducción para las personas que se conectan y que no, pues, no tienen la posibilidad de entender inglés, entonces nos van a ayudar con la traducción desde El Salvador y pues los dejo con ellos. Anytime you want, Fred. Oh, it's for me now? Yes. Oh, okay. Thank you, thank you. I appreciate Gracias, muchas gracias. I appreciate I guess the introduction. Sorry. Um, Le doy muchas gracias por la introducción a Pau. and I wanted to thank Paolo for making the director position. I think maybe 2 months ago. First time I got a chance to talk to her and congratulate her. Me gustaría felicitar a Paola por haber logrado el rango de directora hace como 2 o 3 meses atrás. Y estamos muy felices porque ella llegó al rango de directora. And for the guests that are on this program tonight, that's a very important position because she now can get a 50% check match of everyone she sponsors, but then a 10% check match of everyone on her second generation. Y me gustaría decirle a las personas que son nuevas en la conversación que lo importante que es llegar a ser director, porque llegando al rango de directora, ella gana el 50% de sus directos y el 10% de las personas que son ingresadas al negocio de sus directos. And that can be huge. Just for an example, as your time in the company continues to grow, the people below you will get promoted. Y esto es importante porque según vas en el negocio, las personas que van creciendo, ellos van a seguir siendo promovidos a un rango mayor. So here's the example. Aquí está el ejemplo. Everybody gets 50% of everyone they introduce to the company. If you made $1,000, they make $1,000, you make 500. El ejemplo es que cada persona que gana $1,000 porque gana el 50%, de ese 50% tú vas a ganar $500. But at this position, which Jorge, Ana, and Alex, they have all met, becomes very valuable. Cuando tenemos el rango, así como Paola, como Ana y como yo, las personas aumentan su binario. So here's the example for me. Este es el ejemplo de mí. I sponsored a person personally. Yo patrocino a alguien y a alguien más in my power leg. En mi pierna de pago. So he sponsored somebody, that's my second generation. Entonces, esta persona que yo patrocino ingresa a alguien al negocio. In the power leg now, not pay leg. en la pierna de poder. Very important. We're the only company that does this. Es muy importante porque somos la única empresa que hacemos esto. Now that first earned position, if I was a director, I would make 10% of that person who earns $20,000 per week. Entonces, yo voy a ganar el 10% siendo mi segunda generación de la persona que está inscrita, que ahorita está ganando $20,000. Now, when I got promoted to the next position, which is executive director, you make 20%. Entonces, cuando yo escalo a un rango mayor,
yo, que sería el director ejecutivo, yo empiezo a ganar el 20% de la segunda generación. So on that one person's check in my power leg at executive, that would be $4,000 per week. Entonces, en mi posición, estando allí como director ejecutivo, serían $4,000 a la semana. Now, when I got promoted to regional director, that's 30% on your second generation. Entonces, cuando subí a ser regional, director regional, yo empiezo a ganar el 30% de esta segunda generación. 30% of $20,000 is $6,000 per week. El 30% de $20,000 son $6,000 a la semana. Now, my current position is a director national. Ahora, mi posición actual es director nacional. Entonces, de mi segunda generación, yo gano el 40% de mi segunda generación. 40% of $20,000 is $8,000 every single week on one person in the power leg. Entonces, siendo director nacional, el 40% de $20,000 serían $8,000 a la semana de mi segunda generación que está en mi pierna de poder. Now, for example, even more better, Alex, I personally sponsored, he's in my pay leg. Pongámoslo más cercano. Alex es una persona de la que yo inscribí en mi pierna de poder. De pago. De pago, perdón. So, the company pays me 50% of his binario check. Entonces la empresa se encarga de pagarme el 50% de su binario. And did Alex sponsor you, Coco? Yes. So now, when Coco gets check, the company pays me 40% of his check, the binario. Entonces, como yo soy directo de Alex, Fred recibe el 40% de mi binario. So, this is powerful. This is why people do not quit our company. Y esto es por qué las personas simplemente no se van de la compañía, porque es demasiado bueno. And at director position is where the second generation opens up to you. Y simplemente en la segunda posición, en el segundo rango es donde se abre lo mejor, que es el bono de igualación. Very simple. 1,000 points left, 1,000 points right, and you're director. Y es bastante simple, simplemente tienes que tener 1,000 puntos en la pierna izquierda y 1,000 puntos en la pierna derecha para llegar a director. So there's not a company that can match the way we pay, and from Mexico all the way down through Latin America, nobody pays like Total Life Changes. Y en esta industria no hay nadie, ninguna compañía de México hasta toda Latinoamérica que pueda pagar como Total Life Changes lo está pagando. So I just wanted to mention that and congratulate again our new director in Colombia, Ayala. Entonces, por eso es que esta explicación, porque quiero felicitar a la nueva directora en Colombia que se llama Paola. So, Alex, what exactly did you want me to talk about? Any specific things first? Fred, no tenemos así un tema específico porque pues gracias a toda tu experiencia y lo que pudimos trabajar en El Salvador, yo sé que tienes una gama amplia de entrenamientos. Por favor, Coco. So he's saying that if he's nothing specifically, Okay. since he already knows what kind of leaderships and trainings you have. So I don't know what is there that you want to talk about. Okay, so are the people that are on the call, are they IBOs or maybe new people? No, just only IBOs. Ah, perfect. Okay. Okay, So good. you was talking about the ranks in the company, but please tell us about the dynamic compression. Okay. Let's say ¿Está bien? Sí, sí, sí. just for example,
if Alex says, I don't like total life changes no more, and I don't want to cash all of those checks. Entonces, si Alex, hold on. Si Alex dice que no le gusta Total Life Changes por todos esos cheques, or he didn't buy one of the products each month, o porque simplemente no compró un producto de la gama que tenemos en cada mes, the company would roll you up to my first level, and then everybody you sponsored would be my second generation. entonces yo, Jorge, Yes. voy a ser directo de Fred, y las personas que yo metí en negocio serían la segunda generación de él, ya que Alex no estaría activo en el negocio. Now, the nice thing about our company is to make everything the same and to make it perfect again, the person only needs to buy one product, and then Alex again would be my first generation. Entonces, lo único que tiene que hacer para enmendar ese error de no activarse sería volver a comprar un producto que genere 40 puntos para volver a estar activo en el negocio. So it's also the same thing with everybody Jorge sponsored. Even if they stopped buying, one of their persons would roll up to him, which would be Alex's second generation, and Alex would still get paid on someone who was on their third level. Right. Entonces sería lo mismo como en mi caso. Si yo no estuviera activo, mis personas serían la primera generación de Alex. So entonces, excuse me. Go on. Thing to remember that TLC always pays somebody every single purchase every single time. Repeat that? I didn't get it. There is no unpaid commission. So every time something is purchased, somebody will get paid for the residual, and 2 people will get paid for the fast start batching bonus. Right. Entonces, lo importante de la aclaración de esto es porque TLC nunca se queda con nada. Siempre va a haber alguien pagado. Si no estás activo tú como patrocinador, el bono de inicio rápido o la comisión de la compra del producto le llegará a la persona que está arriba de ti. So very fair, very simple, and very easy. Entonces, esto es bastante simple y bastante fácil. Yeah. Fred. Yes. Okay, thank you so much for that explanation. We just forgot to say that it's for directors. Directors and above, okay. Sí, solo para directores y para arriba eso de la compresión dinámica, hay que acordarnos porque a veces se nos olvida. I just wanted to tell you that, there's a lot of people that are lacking motivation right now and leadership. There's always things going on, right? So maybe if you could talk, about leadership and, Well, first of all, I want to congratulate everybody that's on the call tonight for reaching director. Congratulations, and I'm very happy and proud for you and your family. Para todas las personas que están en la llamada y que han llegado al rango de director o algún otro rango mayor a director, quiero felicitarlos porque es un logro para toda su familia y es un logro personal también. Okay, I remember something I learned at a seminar about 30 years ago, and it's like a slang word, but it's this: if it's gonna be, it's up to me. Entonces, les quiero compartir algo que aprendí hace más de 30 años en una conferencia, que es algo así como un hablado, ¿cómo se dice? es como una frase que dicen en Estados Unidos. Como una frase como local, que dice, si va a ser, depende de mí. So En inglés rima. En inglés rima, pero en español no. you are responsible for your income, only you.
Entonces, aquí lo que dice esto es que simplemente quien es responsable de tu fracaso o de tu éxito, simplemente sos tú. So another saying that I learned over 30 years ago. Entonces, eso lo aprendí hace más de 30 años atrás. You can always recruit yourself out of poverty. Entonces, básicamente, tienes que reclutarte a ti y sacarte de la pobreza. So, all you have to do is find a new business partner if you're not happy with your income. Si no estás feliz con tu cheque, lo único que tienes que hacer es reclutar a alguien más que te dé resultados. It's very important to understand that. It's about building a team of people, not just your own efforts. Es bastante importante que recordemos esto como líderes, que tenemos que reclutar un grupo de personas para que el esfuerzo común sea un éxito para todos. Very important to remember. So, recruiting is really important. Really important. Entonces, creo que lo más importante del negocio es reclutar. Es lo más importante en el negocio. Now, for the people who may get discouraged, here's some tips to help you. Para las personas que se desaniman o pierden el interés, yo les voy a dar un par de tips para que me han funcionado a mí. I'm going to ask you this question, Jorge. I asked Alex last week. Te voy a hacer una pregunta, Jorge. Yo le pregunté esto a Alex la semana pasada. What's your favorite sport? Soccer. Okay, good. What's your favorite team? Real Madrid. Okay, now, you are the... she put her thumb down. You are the owner of Madrid. You own this team. Okay, let me translate this. Fred me pregunta a mí que cuál es mi deporte favorito, yo le respondo que fútbol. Luego me dice que cuál es mi equipo favorito, y yo respondí que Real Madrid. Y me dice ahorita, tú siendo como director del Real Madrid, go on. What would you personally do to make that team better next year? ¿Qué es lo que personalmente haría para hacer este equipo mejor el siguiente año? In English, what would you do? Get the best players out there. Boom! There it is. Recruiting. Entonces me pregunta qué haría si yo quisiera que el mejor equipo del siguiente año fuera el Real Madrid. Entonces creo que la respuesta más lógica es contratar a los mejores jugadores que están en el mercado. Entonces él dice, sí, entonces hay que reclutar. You have to get the best people that come out of the university to play for your team. Entonces hay que agarrar a los mejores jugadores que están saliendo en el mercado para mejorar, bueno, para hacer mejor el equipo. Okay, that's very important. Now, the people who are not making money are picking the wrong players for their team. Las personas que tenemos en el equipo que no están generando dinero es porque no están escogiendo a las personas correctas. Would you hire me personally, Fred Herzog, to be your goalie for Madrid? Hell yeah. Oh, for Real Madrid. Oh, goalie. No. The goalie. No. I didn't get it. No, of course not. Of course not. Because I wouldn't be the person qualified. I'm not the person you're looking for. Right. Okay. Me pregunta Fred si él le gustaría, perdón, que si a mí me gustaría contratarlo como portero en mi equipo. Entonces le digo no. O sea, perdón, le dije que sí, pero él dice que no porque no estaría no sería él la persona calificada para ser el arquero. So when I do my trainings, the very first thing I ask people, and I want them to answer it underneath their breath, is what is their product? What are they selling?
Entonces, lo que me gustaría preguntarle a las personas es, ¿cuál es su producto? ¿Qué es lo que ellos están vendiendo? A lot of people say they're selling detox tea, they're selling enriched coffee, they're selling energy, they're selling garments to make you slim, or they're selling you pills to make you healthy. Entonces, muchos dicen que están vendiendo un té desintoxicante, otros que venden café enriquecido, otros que venden NRG, otros que venden pastillas para para mejorar la salud. ¿Qué es lo que estás vendiendo tú? Here's what I'm selling, Fred Herzog. Esto es lo que yo como Fred Herzog estoy vendiendo. Financial independence, Independencia financiera, time freedom, tiempo libre, hope, esperanza and opportunity. y una oportunidad. Now, the vehicle that I use to sell these four things is Total Life Changes. Ahora, el vehículo que yo ocupo para vender estos productos, perdón, estas oportunidades que yo estoy dando es Total Life Changes. Because every single month, people are going to buy one of our products every month or every week. Month Porque, after month. porque cada vez, todos los meses, las personas que yo patrocino van a estar comprando mes tras mes un producto de nuestra línea. Now, even though I only personally sponsored, I don't know exactly, but a little over 100 people. Entonces, como yo patrociné, más o menos patrociné, no me puedo recordar, pero más o menos un poco más de 100 personas. Those 100 people Esas 100 personas knew at least two of their friends that wanted financial independence, to be home with their family, time freedom, hope for the future, and opportunity to become a millionaire. Entonces, dos personas de las que yo inscribí, perdón, las personas que yo inscribí conocen a dos personas que también les pueden ofrecer el tiempo libre, la libertad financiera, la oportunidad para poder ser millonarios. So, out of those 100 people, some have quit, but the entire organization is over 260,000 IBOs. Yeah. Entonces, Wow. yeah. We're just digesting it. Yeah, let me digest that. Entonces, como hay personas que se desactivaron y otras personas que le gustó el negocio, de esas 100 personas, abajo de esas 100 personas hay más de 250,000 IVOs. So Solo con 100. because of these products, people continue to buy, and so this creates residual income. That's the key. You don't have to spend thousands and thousands of dollars to go to trainings. You don't have to buy book after book after book of people. All you have to do is ask, are you interested in making money? Yes or no? Right. Entonces, lo único que tienes que hacer después de todo esto es hacer una pregunta. ¿Estás interesado en generar dinero o estás interesado en mejorar tu salud? When someone says yes, you ask Cuando them, alguien dice que sí, do you know two of your friends that want to become financially independent and make money? Yes or no? entonces cuando alguien te dice que sí o no, simplemente le preguntas, ¿conoces a dos personas que les gustaría generar dinero o mejorar su salud, sí o no? And you ask that question all day long to everybody you see, every single day, no matter where you're at. Entonces, lo que tienes que hacer tan fácilmente es hacer esa pregunta a todo el mundo que te encuentres. ¿Te gustaría generar ingresos o conoces a dos personas que les gustaría cambiar sus ingresos? Most people say no. La mayoría de personas simplemente dicen no. The ones that say yes
Pero las personas que dicen que sí, some become successful, unos llegan a ser exitosos, some do not talk about the products to other people, otras personas simplemente no hablan de los productos a otras personas and they have no success. y simplemente no tienen éxito. But if they every day ask, are you interested in either losing 5 pounds in 5 days, or are you interested in making money, yes or no? Entonces, si tú preguntas si les gustaría perder 5 libras en 5 días o generar un ingreso extra, la persona le va a decir sí o no. There's really no reason, there is no reason on the planet Earth to complicate it any further than that. No hay ninguna otra razón por la cual tenemos que complicar eso. Es sí o un no. I'll give you an example. Te doy un ejemplo. I already have this. Yo ya tengo esto. I already have this. Yo ya tengo esto, que es un anillo de reconocimiento de $1,000,000. When I go to recruit somebody, Cuando yo voy a reclutar a alguien, or if they ask me what I'm doing, o simplemente cuando me preguntan qué estoy haciendo, I pre-qualify them. yo los precalifico. I help people fire their boss. Awesome. Yo les ayudo a la gente a despedir a su jefe. I help women stay home with their children. Yo les ayudo a las mujeres a que estén en casa con sus hijos. I help people become financially independent. Yo les ayudo a la gente a que sean financieramente independientes. Would you be willing to take 15 minutes to find out how I do it? ¿Estarías dispuesto a tener 15 minutos para saber cómo yo lo hago? That's it. Eso es simplemente todo lo que tenés que hacer. If you make it more complicated than this, you're going to have problems. Trust Si me. lo haces más complicado, vas a tener muchos problemas. I see all the time Yo veo cada rato, IBOs ¿y vos? will talk, explain everything about the product, talk about how they get paid, and then at the very end they say, do you want to join? And the Yo person, veo muchas personas hablando sobre todos los productos, sobre todo el negocio, y al final le preguntan, ¿te quieres enrolar? Inscribir. you forgot to ask them if they were interested first. Se te olvidó preguntarles desde el principio si en realidad estaban interesados. You could waste 10, 15 minutes of your time, and at the end of your speech, the person can say, I have to talk to my wife. I have to talk to my husband. I'm not interested. It sounds like a scam. I don't think I have the time. Todas las personas, perdiste 15 minutos y nunca les preguntaste si estaban interesados. Las personas te van a responder, no tengo tiempo, tengo que consultarle a mi esposo, tengo que consultarle a mi esposa. Te van a dar mil y una excusa, y cuando la respuesta va a ser no. Yeah, if you get a lot of excuses, you're saying the wrong things. Si recibes muchas excusas es porque estás diciendo las cosas equivocadas. I want everybody to close their eyes for a moment. Quiero que las personas cierren sus ojos por un momento And just think. You're y walking down solamente the street. piensas, You're a newspaper reporter. tú eres un periódico informativo You have a clipboard and a movie camera man behind you. y siendo un reportero tienes una cámara y un micrófono. And you have a microphone in your hand. Tienes el micrófono en la mano. And when people walk by, you just ask a simple question. We are doing a survey. Would you answer one question?
Y cuando las personas pasan, nosotros hacemos una encuesta y solo tienes que contestar una pregunta. They're going to say, okay, Ellos van a decir, ok, está bien. here's the question. Aquí está la pregunta. The survey question we are asking today in this city, in your country, is, would you like to make more money than you're making right now? La simple pregunta que vas a hacer es, en esta encuesta que estamos haciendo en este país, es, ¿te gustaría tener un ingreso extra? Now open your eyes. Ahora, abre tus ojos. How many, honest, be honest, how many people do you think would say no? Nobody. Okay. Ahora, siendo honestos, ¿cuántas personas van a decir no? So pre-qualify the people before you explain the opportunity. Entonces lo que tienes que hacer es precalificar a las personas antes de darles la oportunidad de negocio. It's the difference between you or maybe your people quitting after they get maybe 10 no's. Es la diferencia entre tú y muchas personas que te van a decir que no. So it's much better to just go up and say, listen, I'm working with a global company called Total Life Changes. Entonces, mira, estamos trabajando con una empresa que se llama Total Life Changes. We have a beautiful office right here in El Salvador, or right there in Guatemala, right there in Ecuador, right there in Bolivia, or right there in Colombia. Nosotros tenemos una oficina que puede ser en El Salvador, puede ser en Guatemala, puede ser en Colombia, puede ser en Ecuador, donde sea. We are looking for salespeople. Nosotros andamos buscando por vendedores. Would you like to make some extra money, yes or no? ¿Te gustaría generar un ingreso extra, sí o no? There it is. That's it. Ahí está la pregunta. Eso es todo lo que tienes que hacer para precalificar a alguien. Over and over and over, repetition, 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 and over again. Una y otra y otra y otra vez, muchas repeticiones y así lograrás el éxito. That is the total 100% secret of network marketing professionals who make millions of dollars. Ese es el secreto de todos los multimillonarios emprendedores de redes de mercadeo para que han hecho su fortuna. We do not waste our time on foolish, negative people that we do not want to work with. Y no hagas perder nuestro tiempo o el tiempo de ellos con gente negativa que simplemente nos amargan el día. Jorge, who again would you hire, give a big contract to again from Madrid? Él me pregunta a quién yo escogería para contratarlo en el Real Madrid. Is he one of the best players, the guy you're thinking of? I think so. Well, then, why would we, as IBOs, think any different? Why do we Right. want average people below average? Why? We want the Messis. We want the Right. best. We We want want the the Messi. best on our team. Entonces, ¿por qué? Él me pregunta que si es uno de los mejores jugadores. Entonces yo le digo que sí, el que quiero contratar. Entonces dice, ¿por qué nosotros como personas de redes de mercadeo pensamos diferente? ¿Por qué no pensar como un equipo de fútbol que necesita reclutar a las mejores personas? ¿Por qué simplemente solo nos fijamos en las personas regulares, las personas normales y no nos fijamos en las extraordinarias? No nos fijamos en un Messi, no nos fijamos en un Cristiano Ronaldo, en alguien fuerte. You see, that's why Alex is doing so good. Y eso es porque esa es la clave por qué Alex está siendo tan fuerte. When I lived in El Salvador, Cuando yo viví en El Salvador,
he owned absolutely the coolest bar on Playa del Carmen. Ay. Él tenía, cuando yo vivía en El Salvador, Alex tenía el mejor bar del Paseo del Carmen. 65 Sports Bar. Y se llamaba 365 Sports Bar. It was so cool and popular Era tan bonito y popular that Alex actually got the group Dread Mar to come and do a concert for him in the back of his bar. Entonces era tan bonito que él trajo a Dread Marai y lo hizo un concierto en el parqueo de su The bar. best reggae band in Latin, the best. Y era él, I don't know if Alex has a photo, but they're on Facebook about 2 years ago. But Alex's success is just like Jorge. Jorge had a big job in the United States and spoke English. He's a businessman. Alex is talking to businessmen, people like Messi in sports. We're not talking to people that are broke and have no money and have no vision. right. Es como Alex, es simple lo que está haciendo Alex. Él habla con personas visionarias. Es como Jorge, que tuvo un bar también en Multiplaza y habla inglés. Eso Where es lo did he que go? está diciendo. Where'd he go? Where'd you go? Sorry, I was thirsty. I had to get something to drink. Okay. Good, good. So There's- anyway, The word. we had a lot of fun. Alex had a lot of models there, and we had all kinds of food and drinks and pizza and Jägermeisters, and it was just amazing. But it's vision, looking to up your game. Never, ever be average. Never be average. Mhm. Entonces, es lo que estaba haciendo Alex. Es reclutando, así como tenía su bar de bonito, él se fija en la visión de cada persona. Nunca pienses en ser normal, piensa en ser exitoso. Hold on, Alex was gonna say something. Ah, good. I have one question. Do you have some kind of system to qualify the people, or you take your time to know the people and Good question. Hold on. Le preguntaba a Fred que si él tenía algún tipo de sistema para calificar a las personas o se tomaba el tiempo de irlas conociendo para calificarlas y así pues ver si las incluye en sus equipos y eso. Okay. Go, Fred, thank you. Several ways. Several. Hay muchos sistemas, And bastantes. This is not a prepared question, so they're not in order of importance. Okay? Esto no es un script, no es una pregunta preparada, así que hay muchas formas y van de diferente manera. Everything starts with, would you be interested in bumping up your income? Would you be interested in bringing another income stream to your house? Do you want to make extra money? Everything starts with this. Todo empieza con la simple pregunta es, ¿te gustaría ayudarle a tu vida financiera o te gustaría ayudarte en tu vida saludable? When they say yes, Cuando ellos dicen sí, what you could do is look at your watch, your clock, your phone, and say, do you have 15 minutes for me to explain it to you? entonces lo que tienes que hacer es ver tu teléfono, ver la hora y preguntarles, ¿tienes 15 minutos para decirte cómo puedes hacer esto conmigo? If they say no, Si ellos dicen que no, it is more important for you to get their contact information than it is for you to give your information to them. entonces en ese momento que te dicen que no, es más importante que
ellos te den la información a que tú le des la información a ellos. In my years and years of experience, the people will never call you back. En tanto tiempo que tengo en este negocio, la persona jamás, de los jamases, te va a llamar de regreso. Remember, quote, if it's Recuerda, gonna be, it's up to me. ¿cómo era? I'm sorry, say it again. If it's gonna be, if it's gonna happen, I'm the guy that's got to make it happen. Okay. Una vez más, como el dicho que me dijeron hace bastantes años, si va a pasar, depende de mí. What's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? Give me your telephone number. Dame tu número de teléfono. I'm working with the #1, well, you wouldn't say IBO. I'm working with the #1 salesperson in all of Central America. His name is Alex Morales, and I would like to introduce you to him. Yo estoy trabajando con el número 1 de ventas en Centroamérica, en Latinoamérica, y se llama Alex Morales, y me gustaría introducirte con él para que veas cómo funciona nuestro negocio. Esa es una de lo que les puedes decir. Okay, now when they give you your phone number, Ahora, cuando ellos te dan su número de teléfono, you immediately call them right there on the spot to make sure they gave you a real number. entonces lo que tienes que hacer al mismo momento que te dan su número es decirles, te voy a llamar para dejarte una perdida para ver si en realidad es el número telefónico real. Now, when you dial and it rings his phone, you make them put your name in there. Cuando llama y cae la llamada, lo que tienes que hacer es ver que en realidad guardan tu número de teléfono y hacer un nombre, que se recuerde. And put $3 after the name. Y que pongan 3 signos de dólar a la par del número. That's a good strategy. And you tell them, when you see this name come up into your phone, I'm going to have a person that lives right here in El Salvador that makes more money than the president of the country. So Entonces, whatever you're doing, stop and answer that phone. Entonces, cuando este número te llame, cuando tú le dirás a las personas, cuando este número te llame, es porque tendré a alguien cerca de ti para que te enseñe este negocio que gana y genera mucho más que el presidente de tu país. And then when he answers the phone, you just introduce yourself again, and then just say, remember I told you the #1 producer, I want you to speak with him. His name is Alex Morales. And then you give him the phone. Entonces, cuando esta persona te conteste y te introduzcas, le dices, ¿te recuerdas que te dije que te iba a llamar con la persona que es el #1 en producción? Su nombre es Alex Morales y te lo voy a comunicar en este momento. Y le das el teléfono. It's a 3-way call. Es una llamada de terceros. 2 very important things happen. 2 cosas importantes pasan. You're keeping your new prospect in the loop and going to give them more information. ¿Qué pasó? Entonces, lo que vas a hacer es darle, mantener al prospecto en la línea y mantenerlo en la lupa. And if that person joins you, you're teaching that person right now how to do the business correctly. Entonces, lo que va a pasar es que cuando tú metas a esta persona al negocio, esta persona va a saber cómo se hace el negocio de verdad. See, most people are losers. La mayoría de personas son perdedores. They don't go to trainings. No van a entrenamientos. So we need to train them before they join the company. Entonces nosotros tenemos que entrenarlos antes que se metan al negocio.
And when you really get good at this, you will have a list of contacts of their friends before they Cuando sign. esto pase, tú ya tendrás mucha información de sus contactos antes que se metan al negocio. Okay, so that's one way, Alex. Another way is if you're recruiting online through Facebook or email, everything there is done electronic, and you got to just send them videos to pique their interest. Ese es uno. La otra es mientras estás prospectando en Internet o en Facebook o en Twitter o Instagram, Periscope, donde sea, es mandándole videos Now here is a su correo o a su inbox. I apologize. Here is a word of caution. Hold on. Let me translate that. Yeah. Word of caution. Una palabra de advertencia. No. Es una palabra de advertencia. Don't sponsor people in foreign countries where there's not an office. No patrocines a personas en otro país donde no hay oficina. They're going to get frustrated because the product doesn't come. There's no support. There's no place for a meeting. It is very difficult. Entonces, ¿por qué no hacer esto? Es porque se van a frustrar porque no hay oficina, porque no hay productos, no hay apoyo, no hay línea de auspicio para poder seguir con el negocio. If they are an entrepreneur, especially if they have MLM experience and they're coachable, then it's okay. Cuando estas personas tienen alma de emprendedor o en realidad tienen experiencia de multinivel, entonces está bien. So that's basically, Alex, would be the system is find out if they're interested in making money, yes or no, and then educate them, and then get them in front of another person other than you. Yeah, just like Alex did to me. Exacto. Es uno de los más comunes. Preséntale a las personas que a las personas que están arriba de ti, que están generando mucho dinero. Okay, any other question? So be careful when you're recruiting, you're looking for the right person so you don't get discouraged. Okay? Entonces, Entonces recuerda que tienes que precalificar a las personas para meterlas al negocio. This is really it's the simplest business in the world, honest. Yeah. Es simple como cualquier negocio en el mundo. Fred, thank you very much. Everybody's writing about your advices, and everybody happy online right now. And everybody says it's really easy, make a lot of money with this business. Yes. We like humans always try to be complicated, but it's really easy. Now I have a technical, is good, Coco, technical question about dynamic compression. Paola is asking how levels in deep the dynamic compression works. All the way to the bottom. That's what's nice about our company. When I made millions of dollars in Noni, they only paid 8 levels of residual and 20 levels for bonus. Okay. Espérate, voy a traducir lo que vos dijiste y lo que él dijo. Alex viene y pregunta sobre la compresión dinámica, desde dónde hasta dónde llega. Luego Fred responde que es hasta abajo, o sea, no hay límites de división de compresión dinámica, y está poniendo como ejemplo en el Tahitian Noni, donde él estuvo y se hizo millonario, que solo pagaban 8 niveles de compresión dinámica. Paola, just for a moment. No,
Sorry, Fred. Coco, creo que dijo 8 niveles. Bueno, no importa, pero creo que eran 8 niveles en el binario de profundidad, solo 20 de compresión dinámica. Bueno, algo así. Lo importante es que Fred nos responde una pregunta técnica acerca de la profundidad de la compresión dinámica y nos dice que no tiene límite para responder la pregunta de Paola. Right? Thank you, brother. Okay, I'm going to give an example. I'm looking on my personal website. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Estoy viendo en mi página, en mi oficina virtual. Share. Share, we want to see. Can you share that, please? No. Just no. for That's just for motivation. no, that's not what I was going to do. What I was going to do was I never seen the Fred Herzog office, back office, never. Just once. And no and never see your back office. I just saw the this week income no more. The one he showed us. I don't even know how to do it. I know you. But You never do that. For example, right now, today's Tuesday, right? I have 10,412 orders as of right now. Por ejemplo, ahorita que es martes, ya tengo 10,000 órdenes en mi oficina virtual. 10,400. 10,400. Perdón, 400 hacen la diferencia. Claro, 400 órdenes. Claro, huevón, eso no es diferencia. Right. Go on. And that's because they put 10 on a page. On page 1042, I have a person that just bought $158, and they're on my 22nd generation. Entonces, estoy ahorita en la página 128 y estoy viendo a una persona que hizo una compra de $158 y está en mi generación número 22. So who knows? That could be, to answer her question from Colombia, for our Colombiana, is it's on my 200th, 300th level, and I still get paid for this. ¿Vos vas a traducir algo? Vale, entonces la respuesta para Paola, para la colombiana, es, siendo así, está en mi generación 22, o sea, puedo ganar desde la primera persona hasta la última inscrita en mi organización. Now, let me give you a little different way to explain something. Dame la oportunidad de decirlo de manera diferente. Okay, I'll make it simple. If you had 1,000 points on the left and 1,000 points on the right, at 10%, what would your binary be? But hold on, can you repeat it? 1,000 points left, 1,000 points right. At 10%, Yeah, director. Yeah, you're a director and you get $100. $100. Now, there's two ways you can explain that. You can say we only get paid in our pay leg, and you could say we get 10% of 1,000 points. Right. Or, Okay, hold on. Let me translate it. Tienes dos opciones para explicar. La primera es, tienes 1,000 puntos en una pierna, 1,000 puntos en otra, y recibes $100. La otra es, te pagan el 10% de 1,000 puntos. Go on. or you get 5% of the 1,000 on the left and 5% of the 1,000 on the right. O la otra opción es, ganas 5% de una pierna y 5% de la otra pierna. So it's the same amount of money. Entonces es la misma cantidad de dinero. And the reason for this, Y la razón por lo cual es, some people say,
I don't Una, get paid on the other leg. That's not fair. muchas de las personas dicen, a mí solo me pagan de una pierna y Why eso should no I es do two justo. teams? They only pay me Por- for one team. ellos no me pagan por los dos equipos, solo me pagan por un equipo, It's not true. lo cual no es cierto. It's just the way the distributor explained it. Es la forma en que el distribuidor lo explica. It's easier to say 10% of one leg instead of calculating 5% of the one leg and 5% of the other leg and add them together. Es mucho más fácil decir que te pagan cierta cantidad de una pierna y cierta cantidad de la otra que decir que solo te pagan de un equipo. What this does is it helps the new person's mind not think that TLC is stealing their money. Lo que hace es que le haces pensar de manera diferente y no le haces pensar cosas que no son, como por ejemplo de que TLC se queda con el dinero. Because the rest of the volume stays there anyway. Porque el resto del volumen queda ahí como volumen remanente. Yeah. Just for example, in my power leg, Como por ejemplo en mi pierna de poder, How, I how, have how many millions points? 38 million in my power leg. como por ejemplo en mi pierna de poder tengo 38 mil 38 millones. 38 millones de puntos de volumen remanente. But what happens when Alex and I go to recruiting somebody and we get a big player and we put them there, then my leg could be bigger and then they start giving me more money from the other. I'll be your power leg. Awesome, brother. Yeah. Of course, I'm in it. Anyways, es como que pongas a otro Alex en mi otra pierna y se empiece a comer todos los puntos. Lo que va a pasar es que esta pierna se va a hacer mi pierna de poder y la otra se va a hacer la pierna de pago. Yeah. So that should answer that question. Any other question? Next. No, sir. That's all. Just everybody is talking about the training, and I want to say hi to the people is online right now. Que le estoy diciendo, Fred está preguntando que si tenemos alguna otra pregunta, pero le digo que no, que la gente está contenta agradeciendo los consejos. Pues quiero saludar entonces, aprovechar así rápidamente a Cristina desde Neiva, Rosario, que están siempre pendientes de los entrenamientos. Bueno, Paola, que nunca se pierde, Larry, del equipo de Jonathan, la señora Emilia, que va la otra semana para Honduras. Do you remember Emilia, my friend? From where? Do you remember the Emilia from El Salvador? Oh, yes. Yeah, her daughter's having a baby, right? Yeah. No, it was hard for everybody, but I tell you this sad story when we see. Okay. And Emilia go to Honduras next week, Yeah. and with her team. Do you remember San Pedro Sula City? See, I've stayed there before. Yeah, she go to San Pedro Sula next week. They have We're a gonna- beautiful we're gonna mall. have A big mall. We're gonna have Super Sundays Okay, excellent. next week. When I went there, Alex, when I came through the port in Guatemala, as soon as we crossed the border, miles and miles and miles of Chiquita bananas. Amazing. Yeah, I remember that story. And Karen Anaya is right now in Peru, and everybody is online. Thank you very much, brother. And we know you need rest Yeah. because you are in your medical. But I want to say one more thing. Okay. My big goal, I'm going to do it. I'm going to do it. And I want everybody to come. June 24 and 25. I will, if I'm breathing and if I'm alive, I will be in Punta Cana. And if the doctor gives you permission.
Even if I'm Fred está diciendo que va a hacer todo lo humanamente posible para ir a Punta Cana, que allá nos vamos a ver. ¿Sí dijo eso, Coco? Sí. we will all have a big party. Yes, it's my 30th birthday, Like so what yes, time? we have to be there. Okay, Fred, my friends. Work thank you hard. very much, brother. Total life changes. Love you. Thank you. But remember this. Work hard today because Total Life Changes will pay you every week. They never missed a paycheck in 5 years. They pay every week, all the time, no problem. I just want to say something else, brother. Yes. La otra semana, ahorita le traduces, Coco, a partir de la otra semana vamos a tener entrenamientos élite. Me voy de tour, señores, se los anuncio aquí en vivo. Me voy de gira por El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Entonces, el sábado siguiente, que vendría siendo el sábado 20 de febrero, empezamos la gira de entrenamientos en la oficina de El Salvador. Así que, por favor, a llenar eso y vamos con todo. Traduce, porfa. What he's saying is that starting next week, he's doing trainings, elite trainers, around Central America. He's going from Guatemala to all the way to Panama. Yes. And, don't forget, I said yes to help you for Panama, remember. You can talk later. Yeah, you can tell him later. So yeah, that's what basically he was saying. Okay, excellent, guys. We love you too. We love you, brother. Thank you. We love you, brother. All right. Thank you for your time. Feel better. Next week we do it again. La siguiente semana lo volvemos a conectar otra vez. Thank you very much, brother. And have more questions for us to answer. More questions. Y les dejo una tarea de que hagan una lista de preguntas para que me las puedan decir a mí. Ok, Paola. Buenas noches. Algo que decir. Good night, brother. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Pasen buenas noches. Paola. Hola. Dime. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir, chicos? Ya vamos a colgar. Pues gracias por conectarse. Dime, Andrea. Nada, gracias por conectarse. Nada más. ¿Tú? Ok, pues como para despedir esta conversación, de nuevo darle gracias a Fred HERZOG por conectarse, por responder las preguntas. Importantísima la tarea que nos dejó de hacer preguntas de todas las cuestiones que tengamos, pues por favor, dentro de 8 días nos vamos a conectar a la misma hora y pues vamos a poder que nos dé más explicaciones acerca del negocio. Para mí pues es un placer estar esta noche conectados con ustedes, ver personas de Colombia conectándose, personas de Centroamérica que están pendientes de los entrenamientos. Acuérdense que este es un espacio para ustedes, para resolver todas las inquietudes, para recibir los mejores consejos y ya saben, tenemos que contactar a muchas personas, reclutar a los mejores y hacer que nuestra red crezca. Entonces ya un saludo para todos y feliz noche. Saludo especial a Svetlana, super líder, y a Soplanet, que está ahorita conectada también. Entonces, señores, por aquí también nos vamos despidiendo, no sin antes volverles a decir que pilas, la otra semana empieza el tour de entrenamientos élite en Centroamérica. ¡Honduras! Se me cuidan, un abrazo. Chao, chicos. Adiós, Alex, nos vemos. ¡Salud!